poderoso de Jesucristo. Mateo 18, 23 al 27, y dice así: por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle, y a su mujer e hijos, y todo lo que tenía, para que le pagase la deuda. Versículo 26. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba, diciendo: Señor, ten paciencia conmigo, y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Amantísimo Dios y Padre que habitas en gloria, en el poderoso nombre de Jesucristo, Señor, venimos delante de tu presencia dándote gracias por esta palabra, Señor, dándote gracias por esta maravillosa palabra. Habla a nuestro entendimiento, Señor, guíanos, enséñanos, que tu palabra, Señor, quede en nuestros corazones y para aplicarla en nuestras vidas, porque tú quieres que vivamos una vida sana, santa y libre para glorificar tu santo nombre. Gracias, te damos gracias, mi Cristo, en el poderoso nombre de Jesucristo. Limpia los aires, quebranta toda oposición en los aires, que se mueva toda opresión, toda oposición en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor. Gracias te damos. Gracias por esta palabra. Gracias en el nombre de Jesús. Bendice a cada uno de mis hermanos que están aquí en el templo y los que oirán posteriormente en el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Pueden tomar asientos glorificando el poderoso nombre de Jesucristo. El tema, he titulado este tema: la cruz y el perdón. El perdón. ¿Qué es la falta de perdón? Estamos viendo los dos deudores. Aquí los dos deudores dice que el reino de los cielos es comparado y semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Cuando dice que comenzó a hacer cuentas, que le fue presentado a alguien que le debía 10,000 talentos, pues 10,000 talentos era mucho dinero. 10,000 talentos era cantidad, como una cantidad de más de 100 años, como 150 años, dice, para poderle pagar. Era una deuda millonaria que la persona no podía pagar. Pero nos encontramos que con estos dos deudores, tenía una deuda millonaria. Pero en las posteriores citas habla de uno que debía ni el 1%, pero ni siquiera el 1% de lo que debía. Pero movido a misericordia, el Señor, el rey, le perdona, porque le dice: oh Señor, perdóname, porque yo te voy a pagar. Le iban a vender toda la familia y todos los hijos, porque él no podía pagar. Era una deuda que no podía pagar. Esa es la deuda que tú y yo no podemos pagarle a nuestro Señor Jesucristo. El deudor está hablando de una persona que es convencida de que es convertida, pero ser convertido es diferente, porque la persona que cree que es convertida y es convencida, entonces es un deudor de esta forma, que cree que lo que Dios nos ha perdonado o le ha perdonado a una persona convencida, piensa que es algo fácil y sencillo. Pero lo que Dios nos perdona a nosotros, hermanos, es una deuda gigante, porque lo que Dios nos perdona a nosotros es una deuda. Cuando Él dice que nos levantó de las tinieblas a su luz admirable, cuando dice que Él se hizo maldición por nosotros, para que tú y yo seamos libres, para que tú y yo podamos tener la libertad de poder amar, de poder perdonar y de poder aceptar las cosas que llegan a nuestra vida, porque la vida no es perfecta. El perfecto es Jesucristo en nuestras vidas. ¿Pero qué es la falta de perdón? Pues la falta de perdón es quererle cobrar a las personas, es querer cobrar lo que alguien le hizo a uno, es querer guardar, es querer recordarle, es querer recompensarle la maldad, el desprecio, el odio o el abandono que una persona le hace a la persona. ¿Cuándo? ¿Y qué es lo que viene creciendo? Viene creciendo el odio, crece el rencor, el resentimiento, el deseo de vengarse. El deseo de vengarse, ¿por qué? Porque una persona convencida, este es el sentimiento que tiene, deseo de vengarse.
Es una puerta que le abre al diablo. Abre la puerta del infierno en el corazón y en la vida de las personas. Y esa puerta entra a destruir el corazón, entra a destruir la vida espiritual de las personas. Entra a destruir de una forma que las personas no se dan cuenta. Entonces, ¿cuáles son las razones o cuáles son las cosas que perturban o cuáles son las cosas que una persona está guardando en su corazón y que viene a enmarcarlo y a resaltar para cobrar venganza? Por ejemplo, pues un padre que ha abandonado a sus hijos, una madre, o es una madre que ha dado a sus hijos para que se vayan a criar con la abuela, con la tía, con el sobrino, con el vecino, con un amigo, o un hermano, o un familiar que te rechaza y que te odia y que te ha utilizado como un caballito, como un burrito. Es una persona que te ha dado mal testimonio, una persona convencida ve todas estas cosas, pero todas estas cosas el Señor no lo ve. En su perdón infinito lo veremos más adelante. Dios en su infinita misericordia no nos ve a nosotros. No nos ve. Él a nosotros nos ve preciosos, nos ve santos. Él nos justifica desde el momento que Él se hizo maldición en la cruz para perdonarnos a nosotros todas las maldades y todos los pecados. Porque antes de llegar al Señor vivíamos nosotros en la maldad, en la iniquidad, en el oprobio, en el pecado. Éramos malditos. Es más, éramos llamados, si por el pueblo de Israel hemos sido nosotros traídos al regazo del Señor, porque Él así lo permitió, Él así lo hizo. Él endureció el corazón de Israel para traernos a su regazo. Entonces los gentiles en ese entonces eran llamados perros. Ese era el nombre cuando la samaritana y nuestro Señor Jesucristo se encontraron. Pero ¿por qué tú hablas conmigo?, le decía a la samaritana. Si los hombres no pueden hablarle a las mujeres, es más, un judío no puede hablar a mí porque yo soy una mujer maldita. Yo soy, diciendo en otras palabras, soy una perra. ¿Por qué? Porque en ese entonces, cuando nuestro Señor Jesucristo no había tomado el madero de la maldición para redimir nuestros pecados a nosotros, éramos llamados así, de esa forma despectiva. ¿Por qué? Porque en el plan de Dios, imagínense cómo Él hace cosas perfectas y al hombre le parece que está actuando injustamente, porque a veces pensamos, pero ¿por qué a mí? ¿Por qué me pasan estas cosas a mí? ¿Por qué mis padres me abandonaron? ¿Por qué desde chiquito yo no tuve una madre? Yo no tuve un padre que me guiaba, que me consentía, que me amaba. ¿Por qué yo me crié solo? Y vienen tantas dudas, luchas, incógnitas. Pero ¿por qué yo? ¿Por qué la pregunta yo? No tenemos por qué preguntarlo, porque Dios en su palabra y en su misterio nos deja a nosotros cuántas cosas que saber. Porque si usted conoce, Él tiene el conocimiento y la madurez. La madurez espiritual no está en que tú tengas tantos años de ser cristiano, sino es el conocimiento que tú tengas en tu corazón. Y el corazón es la mente. Y si no tenemos el conocimiento, mi pueblo pereció por falta de conocimiento. No dice mi pueblo pereció por falta del perdón, dice mi pueblo pereció por falta del conocimiento, porque el conocimiento te hace libre. El conocimiento te libera del resentimiento, del odio, de la amargura, de las tribulaciones, de la angustia, de los desprecios, del abandono. Cuando Dios dice, aunque mi padre y mi madre me abandonaran, ante todo Jehová me recogerá. Entonces, ¿cuál es el problema del hombre? Si Dios permitió que Israel siga pasando todavía las luchas, las pruebas, porque ve a Israel cómo sufre el pueblo de Israel. El pueblo bendito de Israel será salvo, pero Dios los utilizó a ellos, a los judíos, para que tú y yo entráramos en el plan de salvación. Ve todo lo que hizo el Padre, todo lo que hizo. Dejó su trono de gloria, dejó su trono de gloria por ti y por mí. El amor, la misericordia es el amor, porque el amor, dice, cubre multitud de pecados, y en el amor está el cumplimiento de toda la ley. No hay ley ni hay palabra que vengan a decirte, pero es que la palabra dice, porque los fariseos eran prestos y eran unas personas capacitadas en el conocimiento. Ellos torcían la ley. En ese entonces ellos torcían la ley y ellos practicaban la ley al pie de la letra, pero literal. En sus corazones no había amor. Pero veamos
Veamos cómo dice en el versículo: a este, como no pudo pagar, ordenó venderle y a su mujer, los hijos y todo lo que tenía para que le pagara las deudas. Aquel hombre se postró, aquel hombre le suplicó, le rogó: perdóname, perdóname, Señor. ¿Cuántos de nosotros somos convencidos? Hay muchos que tú y yo conocemos que son convencidos. Perdóname, Señor. Perdóname, Padre. Oh, perdóname por esto que estoy haciendo. Perdóname, Padre. Pedimos perdón y el Señor le perdonó esta deuda. Nos ha perdonado. Es el deudor de esta cantidad millonaria. Somos tú y yo. El Señor nos perdona, borró mi cuenta nueva. Él no vuelve a referirnos, ni a refrescarnos, ni a recordarnos. ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? Yo te perdoné. Él dice que tiró a las profundidades de la mar y nunca más se acordó. Nunca más. Somos nosotros los que vivimos autocondenándonos. Somos nosotros que no nos perdonamos nosotros mismos. No nos perdonamos porque hubo un fracaso, porque hubo un desaire, porque hubo un abandono, porque hubo una traición, porque hubo una infidelidad. No nos perdonamos. No nos perdonamos porque nos hicieron daño. No nos perdonamos porque le torcieron la cara. No perdonamos porque encontramos personas que no son personas convertidas, sino convencidas. Y precisamente el ojo inicuo del hombre siempre pone la mirada en lo malo, en lo negativo, en lo que no edifica. Y eso es lo que Satanás abre una puerta en el corazón que es directamente al infierno. ¿Por qué? Porque el corazón es cargado de odio, de amargura, de resentimiento, y echa a perder a esa persona porque el odio se posesiona. Y cuando se posesiona el odio, entonces vienen los resultados infernales. Y el resultado infernal es que el demonio domina a esa persona. Pero vea qué maravilloso. Veamos lo que dice el Señor: de aquel siervo movido a misericordia le soltó y le perdonó la deuda. Se lo perdonó. Pero ¿cuántas personas convencidas hay? Convencidas de que el Señor les perdonó la deuda y no puede perdonar a su hermano, no puede perdonar a su hermana, no puede perdonar a sus hijos. ¿Cuántas personas convencidas? Porque lo que es una persona convertida es una persona que ha nacido de nuevo, es una persona que ya no trae a su vida a la práctica diaria el viejo hombre, porque el viejo hombre solamente hace cosas para sí, porque el orgullo y la soberbia le hacen mantenerse en la actitud que tiene, porque dice: yo soy así y nadie me va a cambiar. Pero dice que Él nos cambió. Desde que Él nos perdonó, Él ya nos cambió. Él nos cambió porque nos trasladó de la muerte a vida. Él nos cambió y Él nos regeneró. Entonces no podemos estarle hiriendo y no podemos estarle diciendo a las personas, por ejemplo Mateo 6:15, léalo por favor. No podemos. Tenemos que ser libres de estas actitudes, porque no podemos perdonar las traiciones o el mal testimonio de los padres, porque el mal testimonio de los padres, muchos jóvenes se van a la calle, a la delincuencia, a la droga, porque están poniendo el ojo en sus padres y quieren que sus padres sean perfectos solo Dios, y Él permite que seamos imperfectos y débiles, porque dice que Él se glorifica en la debilidad del hombre. No hay hombres y mujeres perfectas. Los jóvenes y cada uno de nosotros, los adultos, tenemos que entender que lo que has atravesado en la vida no es para que tú te quedes a contemplar eso, sino es contemplar el poder de Dios que te ha sostenido, que te sostiene y te dice: no te preocupes, porque si tu padre, tu madre, tu amigo, tu hermano, tu vecino, tu familiar, quien quiera que sea, te abandona, yo estoy contigo. Yo, como poderoso gigante, te sostengo en mi mano derecha, en el hueco de mi mano yo te tengo. Yo soy el que te arrulle en mis piernas, como la madre dice: consuela a sus hijos, así yo te consuelo, así yo te tengo en mis manos. Como dice la cita: mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Si no perdonamos las ofensas, Mateo 6, 14 y 15 también. Si no perdonamos, léalo por favor. Si no perdonamos, Dios no nos va a perdonar. Él tomó, este deudor tomó a su consiervo, a su hermano, a su amigo, al prójimo,
lo tomó del cuello y le dijo, y saliendo, cuando él había sido perdonado de una deuda millonaria, y lo tomó del cuello, lo estrujó, lo maltrató, lo maldijo y le dijo, ¿me pagas o me pagas? Y si no, te voy a meter a la cárcel. Y así lo hizo. Pero el padre y el rey, cuando vio que este convencido, este deudor, no le puedo decir convertido, este deudor convencido, después de haberle perdonado una deuda millonaria, va y está ahorcando a su vecino, a su amigo, a su hijo, a su esposa o a su esposo. ¡Ay! Se enojó. Y entonces ahí vienen los ayes, porque nos enfrentamos y nos encontramos con el dueño de la vida, el que nos perdonó. No podemos albergar en nuestros corazones resentimientos, porque el resentimiento es algo sencillo que se convierte después en odio, en amargura, y después la persona está atada porque se le abre la puerta a Satanás, a los demonios, y son los demonios que entran a gobernar esa vida y ese corazón. ¿Qué es lo que dice la otra cita? Mateo 6, 14 y 15. Quiero que anoten las citas, hermano, por favor. Mateo 6, 14 y 15. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonarán también a vosotros vuestro Padre celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre perdonará vuestras ofensas. Está claro, ¿verdad? ¿Queremos crecer espiritualmente? Tenemos que perdonar, hermanos. Cuando perdonamos, tenemos la paz en nuestros corazones. ¿Y quién es la paz? La paz es Jesucristo. Si queremos nosotros crecer espiritualmente y ser hijos de Dios, como Él dice, el que hace la voluntad de mi Padre, ese es mi hijo. Y el hacer la voluntad de mi Padre es obedecer lo que dice la palabra, porque el perdón sana el alma, el perdón sana y restaura el corazón. Cuando perdonamos nosotros, Él lo dice en Marcos 11:25. Vea, anote Marcos 11:25. Sana el corazón, sana el alma. ¿Por qué dice que lo sana? Porque tenemos la evidencia, que es la palabra. La persona que no perdona tiene su corazón enfermo. Cuando guarda resentimientos y no quiere perdonar, el alma está enferma. Pero cuando perdonamos, el alma tiene vida. Perdonar trae sanidad física. Santiago 5:16, ¿quién la lee, por favor? Trae la sanidad. Estamos viendo a través de la escritura, hermanos, lo que produce la falta del perdón, la falta de la misericordia. El que va a juzgar es Cristo. A usted no se ponga a analizar y pensar, pero todo lo que me ha hecho, pero todo lo que me hace, no puedo olvidarlo. Es que lo perdono, pero de labios nada más. Es que lo perdono o la perdono, pero no voy a olvidarlo nunca. Nunca lo voy a olvidar. Claro, las cicatrices van a quedar. Si tú te hieres, tienes un accidente, te golpeas, te hacen una operación, lo que sea, la herida sana, queda la cicatriz para que recuerdes qué te pasó, pero no es para que tú guardes el sentimiento en tu corazón, porque el que libera y el que sana se llama Jesucristo. Es una decisión que tú y yo tenemos que tomar, y esa decisión es ya. Es ya. No podemos dejarlo para mañana. ¿Qué dice Santiago 5:16? Confesaos vuestras ofensas Bájale al fondo, por favor. unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. La oración eficaz del justo puede mucho. ¿Por qué dice la oración? Porque nos está llamando a la oración unos con otros. La oración nos mantiene sanos, nos mantiene limpios, nos mantiene libres. Pero si el santuario, si el altar que tenemos en casa no está encendido, vamos a ser infiltrados. ¿Por qué? Por influencias oscuras, demoníacas. Porque donde no está el altar de Dios, hay otro altar entronado en la vida y en el corazón del hombre, y viene a perturbar el sentimiento, viene a perturbar a la persona y la aparta, la enferma. Primeramente enferma su alma, y su alma, dice, cuando es enferma, vienen a ser vistas y exteriorizadas las enfermedades.
psicosomáticas y vienen las enfermedades en las personas. Las enfermedades son como personas llenas de artritis, personas llenas de todas las enfermedades, problemas, todos los problemas que usted ve en una salud, la salud, que es la depresión, que vienen personas aún hasta quererse quitar la vida. ¿Por qué? Porque las personas no han recibido sanidad en el alma. El perdón trae la sanidad. Queremos sanidad. Esto nos ayuda a vivir agradablemente. Esto nos ayuda. Hay una historia en Lucas 7:37, búscala por favor. Cuando nosotros perdonamos, nos ayuda a vivir agradecidos. Cuando nosotros perdonamos, somos agradecidos. Vivimos agradecidos porque venimos a comparar el precio tan maravilloso que tú y yo tenemos en las manos del Señor. Cuando tú y yo no ponemos la mirada en el daño que te han hecho tus padres, tus hermanos, tus amigos, en la escuela, en el colegio, en la universidad, tus parientes, tus tíos, quien quiera que sea, de quienes tú has recibido, que has sido abandonado y que no has conocido a tus padres, y tus padres te dejaron pequeño, te abandonaron grande, no importa. Dice la palabra que Él nos hizo a nosotros. Él conoce, mis ojos vieron tu embrión. Él nos conoce desde el vientre de nuestra madre, y Él sabía que íbamos a pasar por esas etapas, pero no es para que tú y yo nos tiremos a la perdición o al odio, al resentimiento, y vivir amargados y enfrascados y vivir señalando a una persona porque me abandonó, porque no está conmigo, porque se porta mal, porque me dice malas palabras, porque no quiere perdonarme, porque me ignora, porque me desecha, porque no valgo nada para esta persona. No, tú y yo tenemos que ser libres, porque conoceréis la verdad y la verdad te hará libre. La verdad es Cristo en nuestras vidas. Cuando tenemos a Cristo, cuando comprendemos que la cruz, la labor que ha hecho de libertar nuestras almas, nuestro corazón, entonces no ponemos la mirada en el hombre. El hombre no nos ha sanado. Quien nos ha sanado es la muerte, la entrega, la dedicación, la ofrenda que Jesucristo hizo como maldición en la cruz para libertarnos. No podemos vivir enfrascados en lo que te hicieron, en el daño que te hicieron. Tienes que ser libre, porque estas son ataduras del infierno, ataduras de Satanás, porque Satanás quiere que el que no perdona está haciendo doble atadura, está atando a la que no perdona y se está atando a la persona también. Pero Satanás está de una piedra, con una piedra mata dos pájaros, porque cuando una persona no perdona, está llevándose dos personas. Y el que no perdona cree que venció, cree importante, cree que es el que manda más, cree que es el que tiene el derecho de pisotear, cree que es el que tiene el derecho de poder agarrar del cuello a la persona y decirle, pero tú, y por tu culpa, y como antes, ¿verdad? Cuando éramos que no teníamos a Cristo, y por mi culpa, y por tu culpa, y por tu culpa, y no se golpea el pecho él, sino le golpea el pecho a la persona, y por tu culpa, y por tu culpa, y por tu culpa, yo vivo desgraciado, por tu culpa yo vivo así, por tu culpa yo vivo humillado, porque me has maltratado, porque me has humillado, porque me has deshonrado. Cuando Cristo en la cruz del Calvario nos honró, dándonos la libertad, dándonos la santidad, dándonos la salvación, purificándonos, justificando nuestras vidas, no podemos estar buscando en otros lados consecuencias ni personas que han herido nuestras vidas, porque Él ya nos perdonó. Pero veamos lo que nos dice, veamos lo que dice la otra cita. Cuando dice que somos agradecidos, tiene la cita Lucas 7:37, por favor. Alguien lea Lucas 7:37, el versículo 38 y el 47, por favor. Cuando comprendemos y valoramos el perdón que Dios nos ha rescatado de la vida fusilánima, de la vida podrida que antes llevábamos, somos agradecidos porque comprendemos que esta salvación tan grande nos llevará ¿a dónde? Nos llevará al trono celestial, nos llevará, cuando dijo Juan 14, en la casa de mi Padre muchas moradas hay, nos llevará a la casa de nuestro Padre. Cuando comprendemos esta salvación tan grande que el Señor ha hecho en nosotros y valoramos, somos agradecidos. ¿Quién lo tiene ya los 3 versículos?
7:30, Lucas 7:37, el 38 y el 47. Lean fuerte. Entonces una mujer, Bájale al fondo, mami, por favor. entonces una mujer de la ciudad que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume. El 38. Es el 38. Y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjuagaba con sus cabellos y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Está comprendiendo lo que dice. Lucas 7:37 nos habla a nosotros de la gratitud. Tenemos que estar agradecidos. Oh, alma mía, decía el salmista David, no olvides ninguno. No olvides ninguno de los beneficios que he recibido, porque Él me rescató del lodo cenagoso. Y todo el Salmo 103 es de pura gratitud, puro agradecimiento. No podemos olvidar de dónde nos sacó el Señor. Mire, esta mujer era una mujer, dice la palabra, que era una mujer pecadora. Y Jesús estaba en la casa de un fariseo. ¿Cuántos hay que no se juntan con personas que dicen, ay, no, yo no me junto con porque este dice que es cristiano, pero es cristino, no, este es primo, dice, este es convencido, no me junto con este? Pero Jesucristo estaba en la casa del fariseo y llegó, dice, una mujer pecadora. Cuando ella entra, dice que se postra, dice en el versículo 37. Esta mujer dice que se postró a los pies de Jesús. Y el fariseo, si supiera quién es esta mujer, se está dejando tocar de esta mujer. ¿Por qué? ¿Y quién es un fariseo? Los fariseos son aquellos que con la misma palabra matan a las personas. Pero eres cristiano, ¿verdad? Ah, sí, eres cristiano y mira lo que estás haciendo. Y el fariseo señala, el fariseo condena, el fariseo está encima de lo que la persona está haciendo. No tiene misericordia, porque la misma palabra habla en todo el capítulo de San Juan 8, léalo si quiere. En todo el capítulo de San Juan 8 está hablando de que ellos le están reclamando al Señor porque ellos tenían muchas reglas dentro de sí, porque ellos solamente conocían la retórica, pero no tenían misericordia ni amor por las personas. Pero aquí nos encontramos con una mujer pecadora y un fariseo que está acusándola. Si supiera quién es esta mujer, pero si supiera, en el versículo 38 dice que la mujer estaba llorando y empezó con sus lágrimas. Con sus lágrimas empezó, dice, a enjuagar sus pies con su cabello. Me imagino que estaba ahí tirada en el suelo y con su pelo secaba, limpiaba sus pies. ¿Por qué dice que limpiaba sus pies? Porque en ese entonces las calles eran empolvadas y no andaban como tú y yo ahora andamos en carro. Ellos andaban caminando y cuando llegaban a visitar a un lugar, una casa, lo primero que hacía la persona es que le ponía una tina de agua para que se lavara los pies, porque tenía los pies llenos de polvo, porque las calles estaban con polvo. Y le dijo, mira, tú no me ofreciste nada de agua para lavar mis pies, y esta mujer con sus lágrimas me ha lavado los pies. Esta mujer con sus lágrimas ha derramado el ungüento, y el ungüento del perfume que está hablando la ofrenda que tú y yo llevamos al Señor. Representa en este perfume tan caro que esta mujer llevaba. En otro de los libros dice que uno de los discípulos dijo, qué desperdicio, dijo uno de los discípulos, qué desperdicio, perfume tan caro lo está tirando en los pies de mi Señor. Cuando el Señor le dijo, yo sé lo que tú estás pensando, y si tú supieras lo que esta mujer está haciendo una profecía, pero esa es otra enseñanza. Vemos la gratitud, el agradecimiento. ¿Cuál es la gratitud y el agradecimiento? Es la sensibilidad, la misericordia, el amor, la entrega.
el amar, el que podamos amar a nuestra gente. Hermanos, estamos nosotros conscientes de quiénes somos. Somos como, ¿qué dice? Como las plantas, como los árboles. Somos como una hoja que está ahorita y el viento pasa, se la lleva. Tú y yo estamos aquí, pero no sabemos si mañana tendremos, si mañana continuaremos, no sabemos si mañana estaremos bien. Tú mañana no sabes si estarás con la salud y la fortaleza que ahora tienes. ¿Por qué? Porque la salud del hombre, la vida del hombre se escapa en segundos. Por eso tenemos que ser agradecidos y poder nosotros apreciar y valorar las personas que tenemos. Cuando tú tienes tus hijos, tenemos que valorarlos, instruirlos en el amor del Señor. Cuando el Señor nos ha rescatado, nos hace nuevos, nos inculca, nos enseña y tenemos esta guía. Porque nadie nace perfecto, nadie tiene un manual para ser padre, nadie. Hay manuales para estudiar y poder capacitar como empresarios y poder ser personas de bien y poder desarrollarnos profesionalmente, pero como padres, como hijos, como hermanos, no hay manuales. Pero sí tenemos el manual de la vida, que es Jesucristo, que tenemos la palabra. Y no importa si ha sido, cuando hay muchas personas que no se perdonan porque han sido, dice, ay, es que he sido mala madre, que he sido mal padre y que no supe hacer las cosas. ¿Por qué? Porque somos humanos y su palabra dice que el único perfecto es Dios. Pero por eso Él dice que tenemos que nosotros ser agradecidos y no olvidarnos que Él nos ha perdonado para que tú y yo vayamos y también de igual forma perdonemos y nos perdonemos nosotros. Porque el problema es el perdón divino y el perdón de nosotros. Porque dice en Romanos 8:35, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? ¿Quién lo va a acusar? No podemos acusarnos, no podemos estar viviendo del pasado, no podemos, porque entonces estamos demostrando que somos deudores convencidos y no convertidos, porque el que es convertido es nacido de nuevo. Ay, pero le dijo, pero Señor, pero dice Felipe, pero ¿cómo voy a entrar al vientre de mi madre? No se trata literal la palabra, sino en el corazón, sino que dice Filipenses 3:13, debemos de dejar atrás todo y poner nuestra mirada en el Salvador. Él es el que rescató nuestras vidas. Usted decide qué cruz va a tomar, porque cuando Jesucristo entregó su vida para perdonarnos a nosotros, habían dos ladrones. Uno de ellos reconoció que era el rey el que estaba ahí, el otro no lo reconoció. Entonces vemos que todos iremos ¿a dónde? A dar cuentas, como dice Mateo 12:36, todos daremos cuentas a la presencia de Dios. En esas dos cruces estaba el ladrón, no es que el ladrón bueno y el ladrón malo, los dos eran ladrones, delincuentes, pero a la hora de la hora uno reconoció, se arrepintió en su corazón y reconoció que él era el dador de la vida y le dijo, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Mas sin embargo, el otro, el que estaba en la otra cruz, ese fue a dar sus cuentas, ese fue al infierno, ese no se arrepintió, no perdonó. Él solamente estaba entregado en sus propios delitos y en sus propios argumentos y en su propia vida. Y eso es lo que una persona carga en su corazón cuando hay una persona que no es convertida, sino convencida de que nadie lo va a cambiar. Cuando una persona es convencida y que dice que es convertida, es porque se ha convencido que esa persona y ese patrón de vida que tiene y que es lo que pasa, que le gusta el hombre viejo. Cuando dice en Efesios, todo el capítulo Efesios 4, que tenemos que salir de la pasada manera de vivir, tenemos que salir del fango, del lodo cenagoso, porque Salmo 103 dice que nos sacó del lodo cenagoso, nos sacó del fango, y dice, oh alma mía, no olvides ninguno de sus beneficios, tú eres quien perdonas mis pecados, quien ha libertado de todas mis iniquidades, pero no te olvides ser agradecidos es poder reconocer la obra de Dios y ser uno misericordioso, tener la misericordia que Dios ha tenido para con nosotros, con otras personas. Porque cuando nosotros somos de esta forma, entonces el Señor trae libertad, trae gozo a nuestras vidas, y Él cada vez nos va limpiando, santificando, para que tú y yo podamos llevarlo, para que tú y yo podamos llevar el perdón, ese perdón que Dios ha traído a nuestros corazones, poderlo llevar a las familias, poderlo llevar a los hijos, podernos despojar. ¿Por qué somos agradecidos? Cuando somos agradecidos, entonces nosotros recibimos
el perdón de Dios, Deuteronomios, el poder divino, el perdón divino, Deuteronomios 21:22, léalo por favor, y Filipenses 2:8. Cuando reconocemos y cuando somos agradecidos, como esta mujer pecadora, dice que se postró a los pies, enjugaba con sus lágrimas, enjugaba sus pies y con sus cabellos limpiaba los pies del Señor. Pero dice, ¿qué es lo que dice? Cuando reconocemos esa labor, ¿qué es lo que dice Deuteronomio 21:22 y Filipenses 2:8? Por favor, me lo lee. Si alguno hubiera cometido algún crimen digno de muerte y lo hiciereis morir y lo colgareis en un madero, no dejaréis que su cuerpo pase la noche sobre el madero, sin falta lo enterrarás. Sí, ahora veamos. ¿Cómo dice? Léalo la primera línea otra vez. Si alguno hubiera cometido algún crimen digno de muerte y lo hiciereis morir y lo colgareis en un madero. Ahora, ¿cómo podemos nosotros apreciar esto? Que si Él mismo, ¿cómo podemos apreciar? Dice, cómo Dios perdona al hombre sin quebrantar su ley, que dice, y el alma que pecare, dice, esa morirá. Porque la paga del pecado, dice, es la muerte. ¿Cómo entonces? ¿Cómo vamos? ¿De qué forma? ¿Cómo vamos a demostrarle? ¿O cómo vamos a abrir el corazón? ¿O cómo vamos a reconocer? Vamos a reconocer el incomparable amor de Dios. Porque la misma, dice Jesucristo sin quebrantar su propia ley nos perdonó, porque Él mismo hizo la ley, porque Él es la ley. Pero la ley se hizo carne, la ley se hizo hombre, y la misma ley dice, porque la misma ley dice que el que es colgado en la cruz del Calvario es maldito. Entonces, si comprendemos y tenemos gratitud, sabemos que Dios, el Rey de Reyes y Señor de Señores, se hizo maldito a través de su misma ley, a través de su propia ley, porque Él no puede quebrantar la ley, y Él se hizo maldito. La gratitud nuestra es reconocer esa obra que es el incomparable amor de Dios. ¿Cuál es la otra cita? ¿Cuál es la otra cita? El incomparable. ¿Qué dice? Y estando en la condición del hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y la muerte de cruz. Efesios 4:8 ahora. Ahora, veamos quién es el dueño de nuestras vidas. Amén. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautivo la cautividad y dio dones a los hombres. ¿Cómo dice? Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautivo la cautividad y dio dones a los hombres. ¿El otro? Y eso de que subió, que es, sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. Y el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlos de todo. Aleluya. Gloria a Dios. Nos está hablando de la cruz, ¿verdad? Amén. Ahora, usted ve entonces quién es el dueño de nuestras vidas. ¿Podemos nosotros infringir la ley? ¿Podemos nosotros quebrar la ley? El único que no quebró, sino cumplió la ley, rescatándonos para perdonarnos, para que tú y yo vayamos y perdonemos, como dice el Padre nuestro: Señor, perdona mis deudas, así como yo también perdono. El que no perdona abre la puerta a Satanás, y los demonios gobiernan la vida de esa persona. Entonces esta persona vive atada. Pero mire, Efesios 4:8-9 dice, ¿qué es lo que dice? Que el que descendió a las partes más bajas de la tierra, Él descendió. El que descendió no es que subió, sino que dice, ¿de dónde? Bajó de los cielos. Dice que bajó de los cielos. Y cuando bajó de los cielos, nos está formando la cruz. Dice que descendió de los cielos y fue hasta las profundidades de la tierra.
¿Y qué es lo que dice? El que subió bajó a las partes más bajas. Ahí tenemos el palo vertical. Ahí tenemos la cruz. Ahora veamos la otra parte. Formamos la cruz de la misericordia. Él descendió, ¡fum!, hasta lo más profundo de la tierra. Aquí tenemos cuando Él desciende, no de abajo, Él desciende de arriba y va hasta las profundidades. ¿A dónde fue a las profundidades? ¿A dónde fue? Él fue a predicarle a los que en el otro tiempo, en el tiempo de Noé, se rebelaron, no creyeron y se fueron. Cuando decía Noé, ábrenos Noé, porque él estuvo más de 100 años construyendo la barca. Y a los que no creyeron, por eso tenemos que creer que el que descendió es el mismo que también subió. Jesucristo, hombre, Dios hecho hombre, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres, sino es Jesucristo, hombre. Él es el Dios, Él es el intermediario, Él es el medio, a través de Él es que vamos a la presencia de Él, a través de Él tenemos el perdón, la salvación. Entonces, ¿quiénes somos nosotros que no podemos perdonar y no queremos perdonar? Tenemos que ver la cruz, porque allí es donde Él nos hizo libre. El que dice, el que subió allá sobre todos los cielos, bajó a la parte más baja. Allí tenemos el palo, el vertical, formando la cruz de la misericordia en el Salmo 103. Veamos. ¿Qué dice en el Salmo 103? Del 1 al 5. La del amor. ¿Cuál es el otro palo? El horizonte y el vertical forman una cruz. Porque el palo de arriba es el amor de Dios, el amor que descendió hacia abajo, el amor a sí mismo, y uno hacia la derecha, el amor a los santos, y el otro a la izquierda, cuando es crucificado, el amor a los impíos. Entonces ve cómo tenemos la cruz. Nosotros nos hemos, ¿sabe qué es lo que sucede? El ser humano, el convencido, el cristiano convencido, no el convertido, el cristiano convencido se ha hecho una sola cruz con un palo nada más. Con la cruz del egoísmo, un solo palo. No se ha hecho el de la misericordia, cuando nuestro Señor Jesucristo es crucificado. Uno del lado derecho, los santos y los impíos. Y el que desciende hacia abajo, hacia la tierra, es el amor de Dios en lo general. Entonces, si reconocemos esa obra maravillosa, entonces vamos a quitar la cruz del egoísmo, que es un solo palo. En la cruz del egoísmo es el de la misericordia, cuando Él es crucificado y maldecido en esa cruz. Entonces podemos ver que nosotros vamos a elegir la cruz del que estuvo en un lado o el que estuvo del otro lado. Ahora veamos Filipenses 1:29. Léamelo por favor, Filipenses 1:29. ¿Qué dice? Otro, primera de Pedro 4:12. Filipenses 1:29. Y otro, primera de Pedro 4:12. Porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. Padezcáis por Él. ¿Y qué dice el otro? ¿Ya lo encontró? Primera de Pedro 4:12. No lo tengo. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en vosotros y su amor se ha perfeccionado en vosotros. Miren lo que dice. Porque a vosotros es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis, sino que padezcáis. Vamos a padecer, porque tenemos todos los ejemplos que el sufrimiento va a llegar a nuestras vidas, porque en la vida no todo es fácil. Entonces, ¿cuál es el sufrimiento? El sufrimiento del Calvario, porque el Calvario no está pavimentado. El Calvario, cuando tú te enfrentas al Calvario, cuando tú te enfrentas en ese Calvario, nadie te aplaude.
Nadie, más bien te escupen, te abofetean, te tiran golpes, palabras hirientes, desprecios, te condenan, el padecimiento. Entonces, ¿cómo dice? No nos sorprendamos del fuego de prueba. ¿Por qué no nos tenemos que sorprender? Tenemos que gozarnos, porque Cristo una vez pagó todo esto. ¿Para qué? Para nuestro perdón, para que nosotros reposemos en la paz que es Cristo, porque cuando reposamos en Él seremos, ¿qué dice? Vituperados. ¿Por qué? Porque estamos en el reino celestial espiritual. Vendrán los dardos, vendrán los ataques del enemigo utilizando otras personas. Entonces nadie te va a felicitar. En el calvario del perdón no podemos nosotros de ser turistas, tenemos que ser nosotros que participar. Gálatas 2:20 decía el apóstol Pablo: con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Entonces tenemos que recordar que el camino que el Señor nos ha dado no es fácil, hermanos, no es fácil. Nadie se escapa del sufrimiento, del dolor, de la lucha, de las pruebas. Vivimos en un valle de lágrimas, cuando el Señor dice que un día secará nuestras lágrimas cuando vayamos donde Él fue a hacernos morada, donde tú y yo ponemos nuestra mirada y estamos con la mirada puesta que el Señor tiene la recompensa para cada uno de nosotros. Amén. ¿Hay falta de perdón? Vea lo que dice Lucas 4:18. Quiere que tú y yo abramos el corazón. ¿Qué dice Lucas 4:18? Lucas 4:18. El Espíritu del Señor está sobre mí, porque cuanto me ha ungido para dar las nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar la libertad a los cautivos y la visita a los ciegos, al poner en libertad a los oprimidos. Aleluya. ¿Qué dice? El Espíritu de Dios está sobre mí. Aquí nos está dando pasos para perdonar. ¿Por qué? Porque tenemos que hacer todo lo que dice. Para que Él venga a reposar en nuestras vidas, tenemos que tomar la decisión de perdonar con todo nuestro corazón. Si no decir te perdono y luego está sacándole en cara lo que ha perdonado. Nuestro Señor Jesucristo nos perdona y dice que tira a las profundidades del mar todas las iniquidades, todo lo que nosotros éramos, y nunca más se vuelve a acordar, y nunca nos dice, no tiene una lista. Él tiene una lista de todo lo que hacemos después de que hemos sido justificados. El libro de la vida, ahí sí está anotando todo lo que nosotros hacemos a diario. Y un día dice en Apocalipsis 20, daremos cuenta de las obras y de cada cosa, aún de las palabras ociosas que salen de nuestros labios, le daremos cuenta a Él. Por eso entonces aquí nos dice que el Espíritu de Dios está sobre mí. ¿Para qué dice? ¿Para qué dice que está sobre mí? Por cuanto Él me ha ungido. Él nos ha ungido para que llevemos las buenas nuevas, para que seamos rescatados, libres de las ataduras, de las opresiones de Satanás. Entonces la decisión es de perdonar. Perdonar. Hay que hacer una lista. Así como hay una lista que nos está marcando todo a nosotros, hagamos una lista, hermano, de las personas que nos han herido y perdonemos. Para recibir libertad, como dice Lucas 4:18. Así vamos a recibir libertad en nuestros corazones. ¿Cómo lo vamos a hacer? Arrepintiéndonos. Porque la falta de perdón es falta de arrepentimiento. Y la falta de arrepentimiento, cuando hay falta de arrepentimiento, entonces es el orgullo el que prepondera en ese corazón y es el que manda. Tenemos que expresar el perdón, tomar la decisión para poder ser, dice, para que podamos llevarle la libertad a otros que están cautivos, a otros que necesitan la palabra. Entonces, renunciar a este espíritu inmundo de resentimiento, de amargura, de odio y de falta de perdón. Hebreos 12:15, ¿me lo puede leer, por favor? Sí.
Hebreos 12:15. Veamos lo que dice esta cita. Hebreos 12:15. Aleluya. Hebreos 12:15. Fuertemente. Amén. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. ¿Cómo dice? Que brotando alguna raíz de amargura. ¿Cómo dice? Brotando alguna raíz de amargura. Léalo nuevamente. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. Está diciendo que la amargura es el precio de perder la salvación. Tenemos que perdonar, hermanos. Hoy es el día. Hoy es el día. Tomemos la decisión de dejar las ofensas, de dejar de estar señalando a las personas, de dejar de estar señalando al amigo, de dejar de estar señalando quizás a una persona que tú conociste, a tu hermano en carne, a tu hermano de la iglesia, a tus hermanos en carne, a tu esposa, a tu esposo, a tus vecinos, a tus amigos, familiares. Toma la decisión de perdonar y de poner en las manos de Dios todo esto, y toma la decisión, perdona, porque Dios traerá la sanidad a tu corazón. Lo dice Lucas 4:18, lo dice Isaías 61:1. Dice: el Espíritu de Dios está en nuestras vidas, pero cuando tú no perdonas, la amargura, el odio, el resentimiento viene a tu corazón y estás exponiendo tu salvación. Entonces, si Jesús nos perdonó, ¿quiénes somos nosotros para no perdonar? ¿Quiénes somos nosotros? Nosotros no somos nadie, nosotros no somos nada. Sin el Espíritu que Dios nos ha dado, somos un saco de carne nada más. Somos un saco de carne. Dice que la vida está en la sangre. Cuando Él retira el Espíritu de nosotros, ¿de qué se gloría el hombre? ¿Por qué el hombre se gloría y quiere estrangular a la persona que ni siquiera es el 0.01 le debe? Porque el deudor que Él perdonó, nos está hablando de la parábola, eran millones lo que debía, y cuando encontró a su compañero, a su amigo, a su hermano o a su esposa, a su esposo, y no le quiere perdonar el 0.01, que es nada, entonces dice, el rey se enojó y lo mandó echar a los verdugos. ¿Quiénes son los verdugos? Satanás. Cuidemos nuestra salvación tan grande, porque no queremos perdonar, porque hay personas que usted conoce que viven hambrientos de cobrar venganza, porque lo que me hizo no lo puedo perdonar, porque me abandonó, porque me dejó solo, porque no está conmigo, y cuántas cosas el hombre quiere, pero Dios en su infinita misericordia quiere que seamos libres y lo miremos a Él, porque cuando estemos delante de Él daremos nosotros cuenta de nosotros mismos y de nuestros propios hechos. No se va a morir usted, no se va a morir por lo que le han hecho. Peores cosas han pasado a otras personas que han sido mutiladas, han sido quemadas, han sido asaeteadas, con cortadas y les han amputado. Cuántas cosas. ¿Y qué es lo que nosotros ahora, de qué nos quejamos? Porque han hecho, porque son vituperios y son palabras. Todo lo que usted recibe en su mente, entrégueselo al Señor y diga: yo perdono. Libérese usted, porque si no perdona, entonces está atada usted y está atando a la persona. Y entonces, si usted perdona, usted es libre de resentimientos y Dios se va a encargar de esa persona. Como dice en Hebreos 12, ascuas hará sobre la cabeza de esa persona, porque el único que tiene derecho de condenar es Dios. Tú y yo no tenemos ese derecho de condenar a nadie. Que alguien cometió pecado, cometió errores, cometió infamias, cometió cantidad sobre tu vida. Sé libre, sé libre, sé libre, porque la vida que tú tienes que practicar es la santidad. Sin fe y sin santidad nadie verá al Señor. Amén, gloria a Dios. Ser agradecidos. Cuando tú y yo somos agradecidos, reconocemos lo que Dios ha hecho en nuestros corazones. Cuando somos agradecidos, nosotros reconocemos que Dios es el dueño de nuestras vidas. Él es el dueño, Él es el juez de toda la tierra. A Él se doblará
toda rodilla y toda lengua confesará que Jesucristo es el Rey y Él es el juez. Tenemos un abogado, pero Él es el juez, Él es el médico por excelencia. ¿De qué te preocupas? ¿Qué te agobia? No puedes poner en una balanza lo bueno y lo malo, sino decide perdonar, decide ser libre y liberar a esa persona para que Dios tenga misericordia, porque mientras hay vida hay esperanza. Mientras hay vida hay esperanza, decía yo. No hay vida, absolutamente cero en el cuerpo de mi esposo, pero las máquinas le daban vida y decía hay vida y esperanza. Yo le decía, Señor, en mi corazón yo lo creo que tú lo vas a levantar y tú lo vas a levantar porque hay vida, hay esperanza. Si tú tienes la esperanza de que un día veremos al Señor, entonces perdona. Deja de arrastrar. Filipenses 3:13, deja atrás todo. No cargues con cosas en tu corazón. Puedes perder tu salvación. Y nada en este mundo vale la pena para que tú pierdas ese evento tan glorioso. Porque Jesucristo viene pronto, hermanos. Él está cerca. Él está tan cerca de lo que nadie se imagina. El Señor está cerca. El cumplimiento de la última generación ya pasó de los 70 años. Estamos en los últimos tiempos y se han cumplido todas las profecías. Y todo lo que usted ve, las pandemias, las epidemias, las desgracias, temblores y todo lo que está aconteciendo son las señales que el Señor viene por su iglesia. Estamos preparados para encontrarnos con Él en las nubes. Empecemos a santificarnos y a sacar todo el mugre, toda la amargura y el odio de nuestros corazones y convirtámonos de verdad, Señor, que no seamos convencidos, sino convertidos a Él. ¿Para qué? Porque el poder de Él dice que limpia toda la iniquidad. Jeremías 31:30, Él nos limpia, nos sana, nos liberta. Lucas 4:18, 61:1, Isaías. Así es de que toma la decisión, porque Él dice que se agrada en la obediencia de sus hijos. Y cuando somos obedientes, Él se manifiesta a través de nosotros. Somos templo y morada del Espíritu Santo. Vamos a ponernos de pie y vamos a pedirle perdón al Señor. Vamos a tomar la decisión. Si hay algo en tu